Efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de un metal cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética, luz visible o ultravioleta en general. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Heurística de la generación y conservación de la luz. Como podemos ver en la imagen, tenemos una luz que está apuntando sobre una superficie de metal. Ahí se está produciendo el desprendimiento de electrones, lo que quiere decir que hay efecto fotoeléctrico. Para que haya desprendimiento de electrones o efecto fotoeléctrico, se deben cumplir dos condiciones: que la frecuencia incidente debe ser mayor que la frecuencia de corte y que la longitud de onda incidente debe ser menor que la longitud de onda de corte. Si se cumple una de estas dos, ya se cumple la otra. El efecto Compton o dispersión de Compton consiste en el aumento de longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. Los fotones tienen naturaleza corpuscular, onda-partícula. Los fotones de los rayos X tienen momento y que el proceso dispersor es un choque elástico entre un fotón y un electrón. Radiación de cuerpo negro. El término radiación se refiere a la emisión continua de energía desde la superficie de cualquier cuerpo. Esta energía se denomina radiante y es transportada por las ondas electromagnéticas que viajan en el vacío a la velocidad de la luz. Consideremos la energía radiante que incide desde el exterior sobre la superficie del cuerpo. Si la superficie es lisa y pulimentada como la de un espejo, la mayor parte de la energía incidente se refleja. El resto atraviesa la superficie del cuerpo y es absorbido por un átomo o molécula. La superficie de un cuerpo negro es caso límite, en el que todas las energías incidentes desde el exterior es absorbida y toda la energía incidente desde el interior es emitida, como lo podemos ver en las siguientes imágenes. Los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos son los tipos de enlaces químicos que se dan entre metales y no metales. Lo que sucede es que los metales transfieren electrones a los no metales, por lo tanto hay una transferencia de electrones. Si el metal pierde electrones, queda con carga positiva. El no metal, si gana, queda con carga negativa. Por esta razón, al ser de polos opuestos se atraen formando una molécula, como podemos ver en la imagen. Enlace covalente. Es el segundo tipo de enlace que se puede formar entre enlaces químicos y siempre se da entre dos no metales. A diferencia de los enlaces iónicos, en este enlace no se dan electrones, sino que comparten electrones, como podemos ver en la imagen. Tenemos dos ejemplos del oxígeno y del nitrógeno. Electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones cuando este átomo está formando una molécula. En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta cuando va hacia la derecha y hacia arriba.
Enlaces polares. Los enlaces polares, gracias a la electronegatividad, podemos diferenciar el enlace polar. Es decir, que a pesar de que la molécula sea neutra, podemos diferenciar pequeñas cargas dentro de la molécula. Para eso tenemos un ejemplo que es el del hidrógeno y el cloro, que son una molécula neutra, pero gracias a que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, tiene una carga negativa. Así lo podemos ver en el ejemplo. Geometría molecular. La geometría molecular es la estructura que adoptan las moléculas según sus pares de electrones, bien sean enlazantes o no enlazantes. Para entender mejor esto, tenemos unos ejemplos acá en la tabla, que son la geometría molecular lineal, triangular, tetraédrica, que se refieren a que tienen 2 pares de enlazantes, 3 pares de enlazantes, 4 pares enlazantes y 0 no enlazantes, a diferencia de la piramidal trigonal y la angular. La piramidal trigonal tiene 3 pares de enlazantes y 1 par no enlazantes, y 2 pares enlazantes y 2 par no enlazantes. Podemos seguir con que las moléculas en las que el átomo central tiene uno o más pares de electrones libres, una de estas es la angular, que escribe la disposición de los electrones en el espacio en torno a aquellas moléculas de tipo AX con electrones libres y AX2 con 2 pares de electrones libres, es decir, aquella molécula con 2 pares de electrones enlazantes y 1 o 2 pares de electrones no enlazantes o libres. Como se puede ver en la figura, hay 2 pares de electrones enlazantes y un par de electrones libres y 2 pares de electrones libres. Otro ejemplo de esto es la piramidal trigonal, que son moléculas que presentan 3 pares de enlazantes y un solitario rodeado de un átomo central. La disposición espacial de esto en 4 pares es tetraédrica. Sin embargo, al despreciar el par solitario, nos queda una geometría piramidal, como podemos ver en la figura. El amoníaco es uno de ellos.